es el estudio que puede calcularse, diseñar la cimentación y estructura adecuada para el proyecto. El proceso consiste en tomar muestras del suelo del terreno que posteriormente son analizadas en un laboratorio. Estamos hablando ni más ni menos que de mecánica de suelo y cimentación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pamela Astrid Soria Bravo y es un placer estar aquí una vez más con todos ustedes. En esta ocasión les hablaremos de la mecánica de suelos y cimentación. Y para saber más de este tema, nos acompaña el maestro Felipe Pérez Belmonte, así que vamos a ver de qué trata. Hola, buenos días. Mi nombre es Felipe Pérez Belmonte. Soy ingeniero civil, maestro en evaluación y doctorado en educación. Bueno, mira, la mecánica de suelos es un área de lo que se entiende por geotecnia. Geotecnia en general es el aprovechamiento de los recursos naturales, el viento, el suelo, etcétera. De la geotecnia, una parte la estudia es la mecánica de suelos. La mecánica de suelos se encarga del conocimiento del suelo, ¿verdad? Para determinar sus características físicas y mecánicas. Estas características físicas y mecánicas tiene que ver, pues, para saber el comportamiento que tiene el suelo cuando le llegan cargas generalmente de un edificio que se construye ahí en ese lugar. ¡Wow! Es interesante saber qué es la mecánica de suelos y cimentación. Conozcamos un poco más de este elemento del ecosistema. Estoy hablando del suelo. Esta superficie cumple funciones realmente importantes, no solo como plataforma del todo, sino también como fuente de materias primas y hábitat de numerosas especies. Sin embargo, ¿sabes cuáles son los tipos de suelo? Hoy tendrás la oportunidad de conocerlos. Bueno, mira, existe una gran diversidad de suelos, podríamos hablar desde diferentes perspectivas, pero señalaré lo más general. Los suelos se forman o se fueron formando de acuerdo a la historia de esa composición de los suelos que nos lo dice la geología. La geología dice que hace miles de años el suelo empezó siendo exclusivamente una roca. Esa roca entró en procesos de intemperismo y degradación para disgregarse y luego transformarse en partículas cada vez más pequeñas. Entonces, de acuerdo con esto, existen dos tipos de suelo. Los suelos residuales, los que se forman en el lugar mismo donde se degrada la roca, y otros que son los transportados, los suelos que el agente transportador, ya sea el viento o el agua principalmente, los lleva y los deposita en otros lugares. Y hay muchas otras maneras de clasificar a suelos, ¿verdad? Como cohesivos, no cohesivos, etcétera. Pero de manera muy general podemos hablar de esos dos tipos de suelos, los sedimentarios y los transportados. En todos los lugares pueden presentarse diversidad. Por ejemplo, aquí en La Piedad pudiéramos tener una zona de suelos residuales muy cercanas al área del río Lerma, y transportados hacia allá, esa parte del río Lerma, y otros suelos residuales como es, por ejemplo, la zona de Ciudad del Sol, por ejemplo, donde es un suelo de un determinado tipo, generalmente generado ahí en ese lugar, mientras que las cercanías de los arroyos, los ríos, pues son suelos que se fueron llevando ahí a través de los agentes transportadores. Quiero decir pues con esto que en cada uno de los lugares de la República pues aparece esa variedad de los suelos. No hay un suelo específico en un lado y que no pueda haber en otro, ¿no?
Ahora que sabemos de suelos, conozcamos más de la cimentación y cimiento, y si es lo mismo o en qué se diferencian entre ellos. Bueno, en realidad es un concepto idéntico. La cimentación, pues, se habla de manera general, son términos equivalentes, ¿verdad? Y sabemos, pues, que esta cimentación es una parte estructural, es una parte que le llamamos subestructura, ¿verdad? Y que es la que hace el contacto y la interacción entre la capacidad de carga del suelo y las cargas que bajan del edificio. Sabemos de suelo y cimentación. Ahora conozcamos cómo los procedimientos constructivos influyen en el comportamiento de una cimentación. Bueno, sí, sí, tenemos que en la planeación de nuestra obra y el control del procedimiento constructivo, pues tenemos que darle el lugar de acuerdo a este proceso de planeación, darle el lugar a que nuestra cimentación adquiera la resistencia para la cual se diseñó. Entonces, sí, el proceso constructivo afecta en buena o en mala medida en alguna toma equivocada de decisiones. La cimentación es el conjunto de elementos constructivos de una estructura cuya misión es transmitir sus cargas o elementos. Pero, ¿existen tipos y cuáles son los más adecuados? Bueno, las cimentaciones se clasifican de manera también general en cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. Las cimentaciones superficiales son cimentaciones de mampostería, por ejemplo, puede ser de piedra, puede ser de bloques, o pueden ser cimentaciones de concreto como zapatas aisladas, zapatas corridas y losas de cimentación. Esos son los principales, los más comunes tipos de cimentación superficial. Y luego vienen las cimentaciones de tipo profundo, que son a través de pilotes, ¿verdad?, que se clavan en el suelo hasta llegar a un manto resistente, o pilas, las cuales se perfora el suelo y se mete en ese hoyo, digámoslo así, en esa perforación, el armado, y luego se vacía concreto para formar ahí la pila, que es un tipo de cimentación profunda. Pues a través de la información que nos da la mecánica de suelos. La mecánica de suelos nos dice cuál es la capacidad de carga que tiene ese suelo, y en base a esa capacidad de carga, a menor capacidad de carga, mayor dimensión tiene que ser la cimentación. De tal manera que la cimentación son como los pies del edificio, y entonces si pisamos en un suelo muy blando, entonces necesitamos unos zapatos más grandes para que no nos hundamos en ese suelo, ¿verdad? Entonces es una relación entre el tamaño de la cimentación y la capacidad de carga que tiene el suelo. El dueño, el propietario de un lote que pretende construir, cree que es una inversión innecesaria el hacer un estudio de mecánica de suelos. Yo quisiera recomendarle a las personas que están en ese arranque de sus obras que inviertan en un estudio de mecánica de suelos, siendo asesorado por un arquitecto, por un ingeniero arquitecto, que a fin de cuentas esa inversión del estudio preliminar del estudio de mecánica de suelos
le va a dar como consecuencia muchas veces también una disminución en costos porque no le meten de más a la cimentación. Y por otro lado, pues les va a quitar algunos dolorcitos de cabeza de algunas grietas que luego aparecen en las construcciones, porque no se hizo este estudio de mecánica de suelos y entonces aparecen algunos asentamientos y la presencia de grietas, que recomiendo de manera muy de manera insistente que un estudio de mecánica de suelos siempre será un buen punto de partida de toda construcción. Hasta aquí la cápsula del día de hoy, y si te gustaría saber más sobre este u otros temas, síguenos en nuestras redes sociales. Nosotros somos Gente Univa.